Bueno, buenos días. Mi nombre es José María del Pino y soy miembro de la Comisión de Formación del Colegio de Podólogos de Andalucía. Y esta mañana os traemos el webinar sobre lesiones pigmentadas con el doctor Juan Jiménez Caué. Él es dermatólogo y especializado en patología y cirugía ungueal del Hospital Universitario Ramón y Cajal y de la Clínica del Grupo Pedro Jaén. Un webinario que creemos que es bastante interesante, con un contenido bastante ameno y que esperamos desde luego pues, que os guste y que os sirva para iniciar en este mundo de las lesiones pigmentadas. Así que ya sin más, pues os dejo con el doctor Jiménez Caué y nada, todo vuestro. Buenos días, Juan. ¿Qué tal? Buenos días. A ver, déjame, voy a compartir la pantalla a ver si funciona. Vale. Pues me tienen que habilitar compartir la pantalla. No me deja ahora. A ver si Antonio puede habilitarnos el compartir pantalla. Ya lo tenéis, Juan. Vale, ahora sí. Vale, bien. Bueno, pues buenos días a todos. Como ha dicho José María, yo soy Juan Jiménez Caué, soy dermatólogo del Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Y bueno, estoy especializado un poco en la patología de las uñas y en la cirugía de uñas y pues llevo una consulta monográfica en el hospital y también hago la cirugía de uñas, con lo cual pues bueno, estoy encantado de hablar de este tema que me gusta mucho y también pues dar las gracias a José María y a Eladio y al Colegio de Podólogos de Andalucía. Y en este webinar vamos a ver las lesiones pigmentadas de las uñas, que espero que os sea útil para todos. Entonces, lo primero que vamos a definir pues, es la melanoniquia. La melanoniquia corresponde a una pigmentación en la lámina ungueal con tonos marrones, grises o negros. Cuando hablamos de melanoniquia, pues puede estar producida por dos tipos de pigmentos. Primero es un pigmento melanocítico, que es un pigmento producido por la matriz, producido por los melanocitos de la matriz, que puede ser por activación de estos melanocitos, que luego veremos que suelen estar quiescentes, o por aumento del número de melanocitos. Mientras que hay otro tipo de pigmento que es el no melanocítico, que puede ser melanina, pero no está producida por los melanocitos de la matriz. O puede no ser melanina porque hay otros pigmentos producidos por microorganismos como la pioverdina o la aspergilina que también nos pueden dar lesiones pigmentadas. Entonces, la importancia fundamental de la melanoniquia y de la charla es saber cuándo debemos sospechar un melanoma, ¿vale? En general, la mayoría de las melanoniquias van a ser benignas, pero entre un 5 y un 10% de las melanoniquias longitudinales, que ahora veremos cuáles son, pues sí que pueden corresponder con un melanoma. Entonces vamos a trabajar con este algoritmo que es sencillo y es bastante práctico, que está adaptado de la doctora Piraccini, que es una dermatóloga italiana también muy especializada en uñas, y es un algoritmo pues en 4 pasos. Lo primero que vamos a ver es si el pigmento que estamos viendo se debe a melanina producida en la matriz, es decir, si es un pigmento melanocítico. Hay muchas causas que nos van a producir pigmento no melanocítico, que luego veremos, entre ellas, pues eso, pigmento exógeno, hematoma subungueal, que es lo más frecuente, y luego hongos y bacterias. Si descartamos esto, pues pasamos al siguiente paso, es decir, es un pigmento melanocítico. Entonces vamos a ver si afecta a uno o a varios dedos. Cuando afecta a varios dedos, pues eso es poco probable que sea un melanoma o que sea un nevus de la matriz. Cuando afecta a varios dedos, lo más probable es que sea una activación de los melanocitos, que puede ser por diversas causas, como melanoniquia racial, friccional, traumática, por fármacos, por enfermedades sistémicas, sobre todo enfermedades endocrinas, ¿vale? Si afecta a un solo dedo, pues entonces ya pasamos al siguiente paso, y es ver si tenemos otros signos en las uñas que nos orienten a otra patología, porque hay otras patologías de las uñas que pueden producir también pigmentación, como son enfermedades inflamatorias, como la psoriasis, el lichen plano, la dermatitis, otros tumores, sobre todo el onicopapiloma y la enfermedad de Bowen o carcinoma epidermoide in situ, y luego también los traumatismos.
Y por último, si ya vemos pues, que es un pigmento melanocítico, que afecta a un solo dedo y que no tiene signos de otras patologías que expliquen esa melanoniquia, pues ya pasamos al último paso y aquí sí que hay que pues, pararse un poquito con el paciente y explorar bien para descartar o sospechar que sea un melanoma y entonces pues ya pues, hacer las pruebas pertinentes o derivarlo. Y en este caso sí que tendremos en cuenta sobre todo la edad del paciente, la evolución de la melanoniquia y, por supuesto, pues el aspecto clínico. Empezamos con el primer paso y es ver si el pigmento que vemos está producido en la matriz. Pues bueno, luego veremos que la matriz tiene melanocitos, tiene muy poquitos y la mayoría están quiescentes. Entonces, a veces hay algún foco de melanocitos que se puede activar o que puede aumentar su número y esto nos va a dar una melanoniquia longitudinal, que es una banda. Es una banda longitudinal marrón que va desde la cutícula hasta el borde libre. Como sabéis, la matriz proximal produce la capa superficial, o sea, la superficie, la capa dorsal de la uña, y la matriz distal produce la capa ventral. Entonces, si tenemos un foco de melanocitos en la matriz, pues en la imagen de la derecha, pues veis que si hay un foco en la matriz, esto va a producir una banda que va creciendo distalmente hasta el borde libre de la uña. Y esto se va a traducir en la imagen de abajo, pues en una banda, eso, que va creciendo, pero siempre va de la cutícula al borde libre. Si vemos una mancha pigmentada que no es longitudinal, pues una mancha redonda en medio de la uña o una mancha con otras formas que no toca la cutícula, pues esto es poco probable que sea melanocítico. Y luego también si vemos una mancha, pues por ejemplo que empieza abajo en la cutícula, pero que luego conforme crece la uña se va alejando de la cutícula y ya no contacta con la cutícula, pues tampoco vamos a pensar que sea una lesión melanocítica. Pensaremos que es otro tipo de pigmento. Entre las causas más frecuentes de pigmento no melanocítico, vamos a ver algunas. La más frecuente de todas es el hematoma subungueal, que también es la causa más frecuente de melanoniquia en general de las uñas. ¿Cómo lo vamos a poder diagnosticar? Pues suele tener un color marrón tirando más a rojizo según el tiempo de evolución. A veces puede ser más azulado o incluso más adelante puede ser más naranja, más amarillo. Pero lo más importante es eso, que no es una banda. Tiene una forma más irregular, con contornos pues, más geográficos. Muchas veces eso no contacta con la cutícula. Y luego, si exploramos con la dermatoscopia, que bueno, vamos a hablar bastante de dermatoscopia en la charla. Creo que no muchos la utilizáis, pero bueno, os animo a utilizarla porque es una herramienta súper útil en la consulta para el diagnóstico, tanto de lesiones pigmentadas como de onicomicosis, ¿vale? Entonces, pues el dermatoscopio es una especie de lupa, pero lo más importante es que tenga luz polarizada. Eso se puede cambiar entre luz normal y luz no polarizada, y esto nos permite ver pues, estructuras que hay debajo de la uña porque nos quita como el reflejo. Y entonces en la dermatoscopia, con el hematoma subungueal, lo que vamos a ver son eso, estructuras ovaladas o glóbulos, como veis en la imagen, y es un color ya más rojizo o más anaranjado. Aquí vemos otro ejemplo, pues una mancha marrón en el cuarto dedo de la uña, que en este caso sí que parece que contacta con la cutícula, pero pues bueno, si le ponemos el dermatoscopio vemos también este color más rojizo y la presencia de glóbulos. En cuanto al tratamiento del hematoma, pues generalmente no requiere tratamiento. Lo más importante es asegurarse de que ese pigmento pues, va alejándose, o sea, va creciendo, va avanzando distalmente conforme crece la uña. Así que normalmente pues, se da una revisión al paciente en unos 3 meses para ver que eso va avanzando. Si vemos pues, que no avanza, que se queda en el sitio, pues igual hay que hacer alguna otra exploración, alguna otra prueba. En los casos en los que sea un hematoma pues muy intenso o muy extenso, con mucho dolor, que vemos que está un poquito a tensión, pues esto sí que hay que hacer un drenaje porque si no, al final puede producir un daño permanente en la matriz. Normalmente, bueno, se puede hacer con una aguja, se puede hacer con, pues seguro que con el micromotor que usáis se puede hacer. Nosotros lo hacemos normalmente con un punch, que es este cilindro que usamos para las biopsias. Entonces se hace una pequeña ventanita en la uña y bueno, y se va drenando. Es bastante doloroso. Pero bueno, bastante doloroso durante el drenaje, pero luego
pues se quedan bastante bien los pacientes. Y luego también comentar que es muy frecuente ver una uña marrón, por ejemplo, que se debe a microhematomas en la desviación congénita de la uña, que como sabéis pues son pacientes jóvenes, pues niños, adolescentes o adultos jóvenes que tienen una desviación congénita, aunque sea muy pequeñita de la uña, pero que por microtraumatismos constantes a lo largo de la vida pues se le va desviando cada vez más, se va engrosando y van adquiriendo este tono marrón por microtraumatismos, por microhematomas y también por el propio engrosamiento de las uñas. Otra causa de pigmento no melanocítico es el pigmento exógeno. En este caso suele tener un color más anaranjado, marrón anaranjado, y lo más importante del pigmento exógeno es que el borde es paralelo a la cutícula, es decir, tiene la misma curvatura que la cutícula, ¿vale? Si veis en la imagen de abajo, pues eso, el borde proximal de la mancha es paralelo a la cutícula, porque cuando apareció pues estaba en la zona de la cutícula y conforme ha ido creciendo la uña, pues se ha ido alejando. Las causas más frecuentes, bueno, esto es más frecuente en las uñas de las manos, ¿vale? Puede ser por tabaco en personas que fuman mucho, suele ser en los 3 primeros dedos de la mano, un color anaranjado, o puede ser por sustancias químicas. Una sustancia frecuente es el permanganato potásico, que se usa en agricultura como fungicida, pero también en algunos países se usa como laca antifúngica para los hongos. Esta paciente, la imagen de abajo, pues era una paciente, una misionera que en África usaba el permanganato para tratar la comida y los vegetales en la agricultura y se le quedó esta pigmentación que luego pues va avanzando. Igual que en el hematoma no requiere ningún tratamiento, simplemente comprobar que la mancha va avanzando conforme crece la uña, como veis en la imagen de abajo, la mancha antes estaba en la cutícula y ha ido avanzando. Y también como tratamiento o como prueba diagnóstica podemos hacer un curetaje. Nosotros lo hacemos con la cureta, ¿vale? Pero también pues, se puede hacer con otros instrumentos. En este caso lo mismo, era un paciente que usaba una laca que llevaba permanganato potásico para tratar hongos y entonces se le quedó esta mancha. Eso va avanzando distalmente y además si lo cureteamos, pues como está en la superficie de la uña, pues si quitamos la capa superficial de la uña, vamos a ver que se va el pigmento. Otra causa relativamente frecuente de pigmento en la uña son los hongos, la onicomicosis. Hay unos hongos que se llaman hongos dematiáceos que tienen melanina en su pared celular, o sea, producen melanina y entonces van a producir también lesiones pigmentadas. El más frecuente de todos es el Trichophyton rubrum, que bueno, es el dermatocito más frecuente en la onicomicosis en general y también en la melanoniquia fúngica. Es un Trichophyton rubrum que es una variedad que se denomina variedad nigricans, porque produce esta melanina. Y ese es el más frecuente en nuestro medio. Luego hay otros mohos no dermatocitos que también pueden producir melanoniquia fúngica, pero que suele ser pues, más irregular o más difusa, no es una banda, sino que puede ser pues, toda la uña, por ejemplo, o manchas más irregulares. Estos son más frecuentes en climas tropicales y el más frecuente es el Spitalidium. Entonces, como pistas que nos pueden orientar a qué es una onicomicosis, pues vamos a ver otros signos de onicomicosis. Sobre todo vamos a ver varios colores. No solo vamos a ver el marrón, sino que también tiene amarillo, tiene blanco, tiene naranja, ¿vale? Y luego la hiperkeratosis subungueal en ruinas, que se denomina, que ahora veremos alguna imagen, es decir, una hiperkeratosis desorganizada. Se puede confirmar el diagnóstico con un cultivo, aunque como sabéis la sensibilidad es muy baja, en torno al 50%, y el hecho de que salga negativo pues no nos descarta que sea una onicomicosis. Y como tratamiento, pues tratamiento habitual de la onicomicosis, antifúngicos, pero en el caso de la melanoiquia fúngica, a veces estos hongos pueden ser más resistentes a los antifúngicos. Por eso es conveniente hacer algún tipo de abulsión o rebajar un poco el grosor de la uña o cortar la zona marrón, hacer un clipping o hacer abulsiones, o tanto abulsión química como pues, rebajar un poquito con el micromotor o con las fresadoras.
Vamos a ver algunas imágenes. En este caso, pues vemos una melanoniquia, una banda longitudinal, marrón negruzca, pero veis que pues en algunos, o sea, en el borde lateral, pues tiene este borde también un poquito ondulado, ¿vale? Entonces es muy útil lo que os decía del clipping. Recortar un poquito la zona y ya debajo, pues sí que vemos color amarillo, color blanco, color marrón, y vemos esta hiperkeratosis desorganizada. Este otro caso, pues un paciente del hospital que veis que tiene melanoniquia en varias uñas de las manos, con un aspecto así pues marrón negruzco que afecta a toda la uña, pero luego tiene otros signos de onicomicosis, además lo tiene en todas las uñas, ¿vale? Y en el pie izquierdo pues tiene una onicomicosis típica con este color blanco y la hiperkeratosis subungueal. Y este otro caso, pues lo mismo, una pigmentación bastante extensa de la uña con un color negruzco, pero si os fijáis también en las otras uñas tiene una onicomicosis típica con estas líneas blancas y amarillas, y luego en la dermatoscopia pues vemos eso, que es una mancha más irregular, que tiene también estructuras más globulares, que tiene color negro, color marrón, color naranja, color amarillo. Y luego en la dermatoscopia del borde libre, que es la imagen de la derecha, pues vemos esta hiperkeratosis así desorganizada. Y vemos que tiene varias zonas de melanoniquia. Muchas veces estos casos son infecciones mixtas, puede tener de varios dermatocitos o no todas las células del hongo están produciendo melanina y por eso algunas zonas tienen melanoniquia y otras no. Simplemente comentar dos cosas de la dermatoscopia que, como os decía, es bastante útil y es muy útil para la onicomicosis. De hecho, hay revisiones y metaanálisis que dicen que la dermatoscopia tiene más sensibilidad que el cultivo y que el KOH, que la visión directa. Signo más importante que vamos a ver en una onicomicosis son las líneas blancas y amarillas, tanto dentro de la mancha, pero sobre todo en el borde. O sea, el signo más sensible es que el borde de la mancha tenga como se le llama spikes, que sea un borde dentado o que tenga como espículas. Es decir, que no se puede dibujar muy bien, por ejemplo, no lo podrías dibujar con un boli, no es una línea ondulada, sino que es una línea con espigas, ¿vale? Esto es lo más sensible, es decir, si vemos una mancha amarilla que no tiene este borde dentado, es poco probable que sea una onicomicosis, ¿vale? Otras causas, o sea, una onicolisis mecánica, por ejemplo, una psoriasis, nos puede dar un borde dentado, ¿vale? Pero si no lo tiene, es poco probable que sea onicomicosis, es decir, nos sirve, digamos, para descartar onicomicosis. Es un signo muy sensible. Aquí vemos otro ejemplo que clínicamente pues ya se observa que es una onicomicosis clara con líneas blancas y amarillas que tiene estas espigas en la imagen de la izquierda y en la imagen de la derecha pues lo confirmamos. Veis que en el interior tiene líneas blancas y amarillas, pero también el borde sobre todo es un borde dentado. Y luego el otro signo típico de la onicomicosis es la hiperkeratosis subungueal en ruinas. Se le ha llamado así en ruinas porque es como desorganizada. No es una hiperkeratosis compacta como puede ser en la psoriasis, sino que es desorganizada, tiene huecos en el interior y esto se debe pues, a que el hongo, conforme va avanzando, pues se va comiendo la queratina de la uña y la va dejando pues, debajo de la uña. Entonces vemos estas imágenes de hiperkeratosis en ruinas. Vale. Pasamos a otro microorganismo que puede producir melanoniquia y que es la de Pseudomonas. Pseudomonas es una bacteria que produce pigmentos también, que son la piocianina, que le da un color azulado, y la pioverdina, que le da un color verdoso. Esto es frecuente que, o sea, la Pseudomonas no es una infección como tal, sino es una colonización y suele ocurrir en pacientes que tienen paroniquia crónica o que tienen onicolisis de larga evolución también y sobre todo se asocia a pacientes que tienen las manos o los pies húmedos, ya sea por su trabajo o porque hacen actividades acuáticas o, por ejemplo, pues por usar guantes de estos de látex cuando se friegan los platos. Bueno, pues por tener las manos y los pies húmedos puede aparecer esta pseudomonas. Entonces, clínicamente puede parecer una mancha marrón o negruzca, ¿vale? Pero si nos fijamos bien y sobre todo si ponemos la dermatoscopia, vamos a ver que
Es una mancha con un color azul verdoso. Esto típicamente también, la parte distal es más ancha, es decir, suele tener forma de triángulo con la base en el borde libre de la uña, que esto es al contrario de lo que pasa en el melanoma, que suele ser más ancho en la zona de la cutícula. Esto también nos puede servir para orientar el diagnóstico. Se puede tomar un cultivo, aunque no es muy útil porque muchas veces va a salir negativo. Como os digo, o las tomas no se hacen correctamente o como no es una infección como tal, sino que hay colonización, pues muchas veces sale negativo. Pero bueno, el color este verdoso es muy típico de pseudomonas y muchas veces es una infección mixta también. Puede haber hongos y pseudomonas. Como tratamiento, pues lo más importante es recortar esa zona, intentar recortar todo lo posible la zona onicolítica, la zona verdosa, con un alicate de uñas. Luego, para prevenir, evitar esta humedad, es decir, mantener secos pues los pies o las manos. Y luego un remedio casero que funciona bastante bien es la lejía. Es coger con un bastoncillo, empaparlo un poquito en lejía y aplicarlo en esa zona que hemos recortado pues unas 2-3 veces por semana. Y ya conforme va creciendo la uña, pues ya va creciendo sana. Otras opciones serían pues meter el dedo en lejía diluida también, diluida con agua, o meter el dedo en vinagre, en ácido acético. Y por último, también se pueden pautar antibióticos. Los antibióticos con más actividad frente a pseudomonas son las quinolonas. Y bueno, la única quinolona tópica que hay actualmente se llama ofenoxacin, que también se puede hacer, pero bueno, la lejía, la verdad, que va bastante bien. Vale, pues ya hemos descartado o confirmado que sea un pigmento melanocítico, ¿vale? Es decir, si vemos que no es un pigmento exógeno, que no es un hematoma subungueal, que no es una melanoliquia fúngica, pues entonces decimos, vale, es un pigmento melanocítico. Pues ya pasamos al segundo paso y es ver si afecta a uno o a varios dedos, ¿vale? Cuando afecta a varios dedos, es poco probable que sea una lesión melanocítica, ¿vale? Y es más probable que sea una activación de los melanocitos de la matriz, que pueden activarse por diversas causas que ahora veremos. Entonces, ¿por qué es importante cuántos dedos están afectados? Pues porque el melanoma sincrónico en varios dedos, es decir, que aparezca un melanoma en varios dedos a la vez, es excepcional. Solo hay 3 casos reportados en la literatura hasta ahora. Entonces, si vemos una melanoniquia longitudinal en varios dedos, sobre todo si afecta a manos y pies, vamos a pensar casi siempre que sea una activación melanocítica, ¿vale? Como decíamos, en la matriz hay muchos menos melanocitos que en la piel, ¿vale? Y además los que hay están quiescentes, no producen melanina. Para que os hagáis una idea, en la piel, pues por ejemplo, del brazo, en la piel, suele haber unos 1.200 melanocitos por milímetro cuadrado, mientras que en la matriz distal, que es donde más hay entre 100 y 200, en la matriz proximal entre 50 y 100 y en el lecho entre 0 y 50. Además, los que hay están quiescentes. Solamente el 50% están activos en la matriz distal, mientras que en la matriz proximal y en el lecho suelen estar inactivos. Entonces, hay diversas causas que pueden activar estos melanocitos que estaban dormidos y producir una melanoniquia, ¿vale? Y de nuevo, pues veremos cuando hay un foco que se activa, pues sale esta banda de melanoniquia que la vamos a ver pues en la uña como que sale desde la lúnula o desde la cutícula. Entonces, estaríamos ahora en la zona de la izquierda. Cuando ya hemos confirmado que es un pigmento melanocítico, que es una melanoniquia longitudinal, como decíamos al principio, hay que distinguir entre activación y proliferación melanocítica o aumento de melanocitos. Y luego ya cuando en los siguientes pasos, dentro de la proliferación melanocítica, distinguimos entre benigno y maligno. Ahora vamos a ver causas de activación melanocítica que suelen afectar a varios dedos. ¿Cuándo vamos a sospechar que es una activación benigna? Pues como hemos dicho, varios dedos, sobre todo se afecta a manos y a pies. Luego, que haya varias líneas en el mismo dedo, pues separadas, también suele corresponder a activación benigna. Y luego el aspecto, pues que sean líneas regulares, que sean líneas finas, rectas, que sea todo paralelo, ¿vale? Que no haya asimetría. Y luego el color. La activación suele ser de un color más grisáceo,
o marrón claro, ¿vale? Entre las causas más frecuentes, pues está una causa fisiológica, por así decirlo, que antes se le llamaba pues melanoniquia racial, ahora se tiende más a llamarla melanoniquia fisiológica. Entonces, lo más frecuente, por ejemplo, en afroamericanos y en indios, hasta el 80% pueden tener estas líneas en los dedos, tanto de manos como de pies. 50% de latinoamericanos y también un 30% de japoneses y asiáticos. Entonces, esto suele aparecer pues, con la edad, a partir de los 30, 40, 50 años, y también lo importante es la evolución, que es una evolución estable, que no cambia, no le cambia de color, no se le hace más gruesa, ¿vale? Esto es muy importante. Esta paciente, pues era una paciente latinoamericana que tenía estas manchitas en los dedos de los pies, también tenía en las manos, y si os fijáis, pues tiene en los dos dedos gordos, tiene varias líneas de color grisáceo, pero también tiene en el segundo dedo del pie derecho, ¿vale? Y bueno, lo tenía desde hace tiempo, no lo había cambiado, así que en principio no hay que preocuparse. Y la dermatoscopia, pues vemos que son líneas paralelas, líneas regulares, de más o menos un solo color, pues de color marrón claro, ¿vale? Otra causa, esta mucho menos frecuente, pero que también a veces se ve, es el síndrome de Lauger-Hunziker. Es un síndrome benigno totalmente, no tiene ninguna otra alteración ni asociación, ¿vale? Etiología desconocida, suele ser no hereditario. Y lo que vemos es también pues, melanoniquia longitudinal múltiple en varios dedos, varias líneas en cada dedo, asociado a manchas sobre todo en mucosa y especialmente en la mucosa oral, sobre todo en los labios, en las encías y en la mucosa yugal. Vamos a ver, pues es lo que se denominan máculas melanóticas. A veces también puede aparecer en piel y en genitales, pero lo más frecuente es en la boca. Y suele aparecer a partir también de los 30, 40 años, aunque a veces puede aparecer en la pubertad, aunque es raro, ¿vale? Luego, causas sistémicas. Pues hay muchas causas sistémicas que pueden producir activación melanocítica. Por ejemplo, enfermedades endocrinas, sobre todo relacionadas con la ACTH, como el síndrome de Cushing, la enfermedad de Addison o también el hipertiroidismo. Luego, el VIH como tal puede producir también melanoniquia y también algunos fármacos antirretrovirales, algunos déficits nutricionales, como sobre todo el déficit de vitamina B12 y de ácido fólico, la enfermedad de injerto contra huésped después de un trasplante de médula ósea e incluso el embarazo pues, puede producir también melanoniquia benigna, la activación melanocítica. Entre los fármacos también es, digamos, bueno, es la única situación también que puede producir melanoniquia longitudinal, pero también melanoniquia transversa, es decir, melanoniquia horizontal, que va paralela al borde de la lúnula. Incluso también puede producir melanoniquia difusa. Suele aparecer entre 1 o 2 meses después de iniciar el fármaco y generalmente desaparece también un tiempo después de suspender el fármaco. Los fármacos que más frecuentemente producen melanoniquia es la quimioterapia, sobre todo la quimioterapia clásica, o sea, los fármacos citotóxicos, sobre todo taxanos, platinos, ciclofosfamida, ¿vale? También la hidroxiurea. Luego, como decíamos, los fármacos antirretrovirales, ya los que son un poquito antiguos, sobre todo la acidobudina y la lamivudina, que ya no se usan tanto. Y luego los antimaláricos, la hidroxicloroquina, que aparte de para la malaria, sabéis que se usa para un montón de cosas, en enfermedades autoinmunes, en dermatología, en reumatología se usa mucho y también puede producir pigmentación de las uñas. Y luego otros fármacos menos frecuentes, como los azoles, o sea, los antifúngicos azoles, el itraconazol, fluconazol, todos estos también pueden producir, aunque es poco frecuente, la fenitoína o el grupo de las sulfonamidas. Vamos a ver algún ejemplo. Pues esta paciente, por ejemplo, veis que tiene melanoniquia en los pies, ¿vale? Un poco, pues varias líneas, un poco así difusa, y luego en las manos también. Pues esto era una paciente que estaba con tratamiento antirretroviral, ¿vale? Veis que las uñas de los dedos también tiene, pues bueno. Varias uñas, pigmento más marrón clarito, en teoría nos quedamos tranquilos, ¿vale? Esta otra paciente es un caso también muy ilustrativo, esta es por quimioterapia y lo que veis también es que cuando se termina la quimioterapia, pues va desapareciendo el pigmento. Entonces,
lo que vemos es también esta paciente tenía estas líneas de Bo en las uñas, veis estas depresiones que además están al mismo nivel en todas las uñas y ese fue el último ciclo de quimioterapia, ¿vale? Le produce estas alteraciones, esta depresión transversal y como veis después de ese último ciclo pues ya la melanoniquia empieza a desaparecer. El último ciclo pues fue hace 3-4 meses y por eso tiene toda esta zona ya proximal sana. Vamos, un poquito de agua. Luego, otra causa bastante frecuente, sobre todo en los pies, es la causa friccional. Es típico del cuarto y quinto dedo del pie porque son los que, bueno, se someten también a más compresión. Entonces, podemos ver una melanoniquia parcial, que es lo más frecuente, pues por ejemplo la mitad de la uña, aunque a veces puede ser toda la uña. Pero eso es un color uniforme, es marrón pues claro, ¿vale? No tiene líneas irregulares, ¿vale? Es bastante homogéneo. Y luego también vamos a ver otros datos pues de microtraumatismos, que podemos ver callosidades, podemos ver hematomas, ¿vale? Y eso es típico del cuarto y quinto dedo del pie. El tratamiento, pues como sabéis, que esto lo sabéis mucho mejor que nosotros, pues educación del calzado, llevar calzado abierto, plantillas, ¿vale? Pero esto, lo que decíamos, cuando vemos en varios dedos, generalmente es una causa benigna. Pero eso no quiere decir que un paciente que tenga, por ejemplo, una melanoniquia racial o que tenga una melanoniquia por fármacos no pueda desarrollar un melanoma. Es decir, que, por ejemplo, un paciente afroamericano que tiene su melanoniquia fisiológica desde hace mucho tiempo en varias uñas, es posible que de repente pues haga un melanoma en la uña del pie. O sea que también hay que estar atentos. Generalmente si afecta a varios dedos va a ser benigno, pero puede ser que alguna de esas manchas pues pueda ser un melanoma, ¿vale? Bueno, pues ya hemos visto que eso, el pigmento es melanocítico. Hemos descartado causas no melanocíticas. Hemos descartado que afecte a varios dedos, es decir, es un pigmento que afecta a un solo dedo. Pues ya pasamos al tercer paso y es ver si esa mancha asocia otros signos que nos pueden orientar a otras patologías, ¿vale? Entonces, en general, los nebus benignos, es decir, las lesiones melanocíticas benignas, no van a producir alteraciones en la superficie de la uña. Van a dar simplemente una banda de color marrón, pero no van a producir alteraciones en la superficie. Esto se debe a que, como hemos dicho, la mayoría de melanocitos están en la matriz distal y la matriz distal produce la capa ventral de la uña, o sea, la capa inferior, no la capa superficial, con lo cual no vamos a ver alteraciones en la superficie, ¿vale? Hay otras causas que pueden producir pigmentación de la uña, pero que vamos a ver otros signos, otras alteraciones ungueales. Pero, sin embargo, también tener en cuenta que el melanoma, cuando es avanzado, sí que puede producir alteraciones en la superficie, puede producir fracturas en la uña, puede producir distrofia y sobre todo el melanoma amelanótico, que es aquel que no produce melanina, es un melanoma no pigmentado, también se caracteriza porque destruye la uña, o sea, produce una distrofia importante. Entre patologías inflamatorias, psoriasis, líquen plano, enfermedad de Arier, eczema, dermatitis de contacto, es verdad que esto es mucho más frecuente en las manos, es decir, no, quizás el líquen plano sí que es más frecuente en los pies, pero en general esto lo vemos mucho más en las manos. Y como produce una inflamación en la matriz, a veces también puede producir pigmentación de las uñas, pero siempre va a ir acompañado de otros signos de psoriasis, como son pues la onicolisis, la mancha en aceite, el pitting ungueal, ¿vale? El líquen plano, que casi siempre pues, va a asociar también las estrías longitudinales o la onicorexis, puede asociar esta lámina desmenuzada o el crumbling. Entonces vamos a ver siempre otras alteraciones, además de que generalmente va a afectar a varios dedos. En cuanto a los tumores, el más importante es la enfermedad de Bowen, que es un carcinoma epidermoide in situ, que aunque es in situ, es decir, no es invasivo en teoría, en la uña es una localización especial y suele requerir tratamientos más agresivos, ¿vale? O puede confundirse un in situ con un epidermoide invasivo.
Es verdad que también es más frecuente en las manos, sobre todo en los 3 primeros dedos de la mano dominante, es más frecuente en varones de edad media, entre 40 y 60 años. Y como factores de riesgo es el tabaco, varones fumadores, y exposición a radiaciones, pues personas que han trabajado con radiaciones ionizantes en su vida. Entonces, muchas veces puede ser pigmentado la enfermedad de Bowen, como vemos en la imagen de la derecha, puede dar melanoniquia, pero en general se manifiesta como, pues como una especie de verruga, pues una verruga que no cura, que lleva mucho tiempo, meses, que no cura, que va destruyendo la lámina. En estos casos sí que hay que sospechar, ¿vale? Le hemos puesto muchos tratamientos y vemos que no se cura, ¿vale? Pues sí que hay que hacer una biopsia para confirmar. Porque, como decía, el tratamiento suele ser más agresivo. Cuando son más localizados, se puede hacer una extirpación amplia de la lesión. A veces se hace una extirpación completa del aparato ungueal. En casos ya más avanzados, va a requerir una amputación. Y lo ideal es hacer cirugía de Mohs, que es una cirugía con control de márgenes al microscopio, que se hace en el mismo momento de la cirugía. Os pongo aquí un ejemplo. Este paciente pues tenía esta masa, así, como esta distrofia en la zona lateral proximal de la uña durante mucho tiempo. Es el tercer dedo de la mano, era fumador también, y bueno, se le hizo una biopsia y se diagnosticó de enfermedad de Bowen, carcinoma epidermoide in situ, y se le hace una cirugía de Mohs, que es marcar un poquito lo que se ve, se da un margen pequeño, porque en eso consiste la cirugía de Mohs, y se hace pues como si fuera las horas de un reloj. Se marcan las 12, las 3, las 6, las 9, para luego orientarlo y ver qué zona está afecta. Se le quitó una primera parte y luego se vio que había tumor, o sea, seguía habiendo tumor en la zona del circulito azul que veis. Entonces se vuelve a meter a quirófano ese mismo día y se le quita un poquito más, ¿vale? Luego se deja, bueno, se puede hacer un injerto o se puede dejar cicatrizar por segunda intención, como en este caso, ¿vale? Que le pusimos un apósito biosintético que se llama Biobrane, que favorece la cicatrización, que es lo que veis en las imágenes de abajo, que está puesto con puntos, es como una malla, y la herida pues va granulando por debajo, va cicatrizando, y luego, pues bueno, un resultado aceptable, sobre todo que no le quitamos, no se queda sin uña, porque eso en los dedos de la mano, en los 3 primeros dedos, pues se pierde bastante función. Otro tumor también frecuente, este es bastante frecuente, está infradiagnosticado, aunque de nuevo es mucho más frecuente en las manos, es el onicopapiloma. Normalmente se manifiesta como una línea rosa, como una eritroniquia, aunque a veces puede ser pigmentado, como veis en la imagen de la izquierda, y lo más característico de este tumor es que eso sale de la lúnula, de la matriz distal hasta el borde libre, y vamos a ver un nódulo queratóxico debajo de la uña, una pequeña bolita que se puede quitar, o sea, no se desprende sola, pero sí se puede quitar con unas pinzas, y eso es lo más característico de este tumor. En los pies yo he visto un par solo, o sea, no es frecuente en los pies, pero puede aparecer. El tratamiento es extirpación solo si le molesta o si tenemos dudas diagnósticas, porque este es benigno. Otro tumor, que este es también un tumor poco frecuente, aunque sí que lo vemos más en los pies, es el onicomatricoma, que viene de la matriz, puede ser pigmentado también, aunque no es lo más frecuente, y lo que produce es un abombamiento de la uña, también suele producir desviación de la uña, y lo que vemos suele ser más blanco, ¿vale? Se puede confundir a veces con onicomicosis, pero en ocasiones puede ser también pigmentado. Entonces vemos también líneas blancas y amarillas, sobre todo blancas, y lo más característico en la dermatoscopia del borde libre es estos canales. Forma como unos canales que se le ha llamado pues, agujeros de gusano, se le ha llamado también panal de abejas, y es lo más característico porque es un tumor que crece en la matriz, que forma como proyecciones digitiformes, que se llama, y va por dentro de la lámina ungueal. De nuevo, este es benigno, entonces extirpación si el paciente tiene molestias, o si le duele, si le molesta, o si tenemos dudas de que pueda ser, por ejemplo, una enfermedad de Bowen o un melanoma. Os pongo este otro ejemplo, en este caso es de la mano, pero bueno, veis que es una melanoniquia longitudinal con líneas marrones, ¿vale? Un poquito abombada la lámina ungueal, y sobre todo en la dermatoscopia del borde libre veis estos canales, como estos agujeros de gusano que se llaman.
Y aquí una imagen del quirófano para que lo veáis, para que veáis cómo es el tumor. Este caso también es de la uña, o sea, de la uña de la mano, pero veis que produce una desviación, produce un abombamiento. En la dermatoscopia vemos estos canales, ¿vale? Y luego cuando le quitamos la lámina ungueal, este es el tumor, que veis que tiene como unas proyecciones, ¿vale? Está en la matriz y esas proyecciones pues va dejando como una impronta por dentro de la uña. Vale, pues ya vamos a pasar al paso final, ¿vale? Hemos visto que es un pigmento melanocítico, es decir, no se debe a causas exógenas, afecta a un solo dedo, no tiene otros signos de otras patologías que nos puedan orientar a otra causa. Entonces ya pasamos al último paso y es descartar o sospechar un melanoma. Aquí sí que vamos a tener en cuenta sobre todo la edad, la evolución de la lesión y, por supuesto, el aspecto, como es la morfología de la banda. Nos pasamos ya a este lado, ¿vale? Afecta a un solo dedo, pues estamos hablando de proliferación melanocítica, ¿vale? Es decir, realmente aumento del número de melanocitos. Esto puede ser benigno, puede ser un nevus, es decir, un lunar, que también pueden aparecer en la uña, o un lentigo, que es una hiperplasia benigna de los melanocitos, o puede ser maligno. Lo primero que tenemos que considerar en este paso es la edad de aparición, ¿vale? El melanoma en niños, melanoma ungueal en niños, es extremadamente raro. Solo hay 21 casos reportados en la literatura en menores de 16 años, ¿vale? Y en menores de 12 ya es casi inexistente. En los niños, lo más frecuente, con diferencia, es que sea un nevus. Y además pueden ser nevus con un aspecto feo, ¿vale? Luego veremos que la dermatoscopia en los niños no nos aporta mucho. Los léntigos son relativamente frecuentes, la activación melanocítica en niños es raro y lo que es eso, extremadamente raro es el melanoma, ¿vale? Mientras que en adultos lo más frecuente va a ser la activación melanocítica, el nevus en un adulto, de aparición en adulto es raro también y de hecho si aparece un lunar nuevo en un adulto, igual que se aparece en la piel, pues también vamos a explorarlo bien, vamos a revisarlo y vamos a hacer una biopsia, porque tampoco es frecuente, ¿vale? El léntigo en los adultos es también frecuente y el melanoma es poco frecuente, pero como decíamos, entre un 5 o 10% de las melanoniquias, que ahora lo vamos a ver. Entonces, en adultos, pongo el signo de la exclamación, ¿vale? Porque sí que una melanoniquia longitudinal en un solo dedo, sin otros signos que lo expliquen, de aparición en un adulto, siempre hay que descartar melanoma, ¿vale? Siempre sospechar, que luego seguramente no lo sea, pero hay que sospechar. ¿Por qué hay que sospechar? Porque la forma más frecuente de presentación del melanoma ungueal es la melanoniquia longitudinal, en el 40-75% de los casos. Sin embargo, solamente 5 al 10% de las melanoniquias longitudinales serán un melanoma, ¿vale? Luego, con respecto a el total de melanomas, ¿vale? El melanoma en la uña supone un 2% de todos los melanomas en personas de piel blanca, pero supone un 20% en personas de piel negra, de ascendencia pues, afroamericana, latinoamericana, asiáticos, sobre todo afroamericanos. Luego, en cifras absolutas es prácticamente lo mismo, pero como los pacientes de piel negra tienen mucho menos melanoma cutáneo, pues entonces la frecuencia relativa del melanoma ungueal pues es mayor. Por eso siempre se dice que es más frecuente en personas de piel negra, aunque la frecuencia absoluta es la misma, ¿vale? ¿En qué nos vamos a basar para sospechar un melanoma? Pues esta regla, igual que en la piel usamos la regla ABCD, en la uña existe un algoritmo que es la regla ABCDEF, ¿vale? Que se publicó en el año 2000. No está validada, tampoco tiene una sensibilidad muy buena, pero bueno, sí que nos es útil por lo menos para sospechar o para aumentar el nivel de sospecha o no. Y siempre ante la duda, hacer una biopsia, ¿vale? Con la primera parte, la A viene de edad, de age, y también de la raza, ¿vale? Sobre todo, como hemos dicho, afroamericanos, América Latina, asiáticos, ¿vale? Y la edad súper importante. En niños hemos dicho que casi siempre es benigno, luego ya en adultos, ¿vale? A partir de los 30 años ya podemos empezar a sospechar y sobre todo el pico de melanoma ungueal entre los 60 y los 80 años. Como veis en las imágenes, pues la imagen de la izquierda es una melanoniquia mucho más pigmentada, de color negro, ¿vale?
pero es un niño de 12 años y esto es un nevus, ¿vale? Mientras que la imagen de la derecha, pues una melanoniquia, es verdad que ya es un poquito ancha, pero es de un color más grisáceo, ¿vale? En un hombre de 67 años, esto sí que era un melanoma. La B corresponde a la banda, al aspecto de la banda, ¿vale? De la banda que estamos viendo. Sobre todo, bueno, en inglés todo queda mucho mejor, brown black, pues color marrón y negro, sí que nos va a orientar a que sea, a que pueda ser maligno. Hemos dicho color gris es más, a color grisáceo, marrón clarito, anaranjado es más de activación. Cuando vemos color marrón y negro, pues ya más atentos, ¿vale? Luego, la anchura de la banda, si es más de 3 milímetros o si ocupa más de un tercio de la uña. También nos orienta a que pueda ser malo, a que pueda ser un melanoma. Y luego el borde de la banda, si es un borde irregular, si es un borde que está como difuminado, como que no se distingue bien, ¿vale? Y lo que vemos dentro de la mancha, pues lo que hemos dicho, líneas irregulares, líneas que no son paralelas, varios colores, pues bueno, todo lo que no sea homogéneo, uniforme, nos va también a hacer sospechar. Y lo que decíamos antes de la forma triangular, en las cosas benignas, la melanoniquia fúngica y en las pseudomonas suele ser más ancho en la zona distal, en el borde libre de la uña, mientras que si vemos una mancha que es más ancha en la zona de la cutícula, esto sí que nos tiene que hacer sospechar bastante, porque esto quiere decir que esa lesión está creciendo. Es decir, si os fijáis en la imagen de la derecha, en el borde distal de la uña, pues ahí, es decir, hace unos 6 meses, esa lesión era más pequeña, era más estrecha. Y ahora, que es en la zona de la cutícula, ahora se ha ensanchado, es decir, está creciendo. Pues eso sí que nos tiene que hacer sospechar. Entonces, lo que decíamos, ¿vale? Color grisáceo, más bien activación melanocítica benigna. Ya que tiene un color marrón, pues nos vamos a ir a proliferación o hiperplasia. Nos fijaremos si es regular o no, como en el caso de la izquierda, que veis que es una línea fina, menos de 3 milímetros, de color marrón claro, bastante uniforme, solo tiene un color, ¿vale? Todo paralelo, pues esto era un lentio, era benigno. Y luego ya la imagen de la derecha, pues líneas no paralelas, forma triangular más ancha en la base, pues esto nos debe orientar. La C es de cambio. Es decir, una lesión que ha cambiado rápido, que ha aparecido nueva, que está cambiando, nos debe hacer sospechar, pero también nos debe hacer sospechar la ausencia de cambio. O sea, por ejemplo, una distrofia ungueal, un paciente que lleva mucho tiempo con una distrofia en la uña, pero que no se cura, que lleva hace mucho tiempo, que no se cura a pesar de tratamientos, ¿vale? O, por ejemplo, un hematoma, entre comillas, que no mejora, ¿vale? También nos debe hacer sospechar, ya que tener mucho cuidado con lo que nos cuenta el paciente, porque a veces los pacientes, pues sin querer, nos mienten. Y muchas veces el paciente se da cuenta de que tiene una mancha cuando se da un golpe, ¿vale? O sea, no, doctor, esto es un golpe que me di, me salió un hematoma y ahí lo tengo desde hace un año. Pues bueno, ahí cuidado, ¿vale? Si no se ha movido el hematoma, probablemente no sea un hematoma. Y como decía, el melanoma amelanótico, que lo veis en la imagen de la derecha, no produce pigmento y suele destruir la lámina. Es una masa que va creciendo, va destruyendo la lámina, es una lesión fea, ¿vale? Que tú lo ves y te alarma. La D es del dedo. ¿De qué dedo está afecto? Los dedos más frecuentes donde aparece el melanoma, el primero es el pulgar de la mano, después el dedo gordo del pie y después el índice de la mano. Es decir, son generalmente dedos que se usan más o que reciben más traumatismos. Y también el melanoma es más frecuente en la mano dominante. Hay también la D. La E es de extensión a tejido periungueal. Esto se denomina signo de Hutchinson y es un signo muy importante y que si lo veis os tiene que alarmar mucho, ¿vale? Y eso quiere decir que el melanoma ya se ha extendido desde la matriz a la piel. Como veis, esta paciente tiene una línea pigmentada, una melanoniquia, pero ya vemos que tiene una mancha negra que se está extendiendo al tejido periungueal, ¿vale? En ocasiones puede ser bastante, o sea, se ve muy bien, como en este caso. Otras ocasiones puede ser más sutil. En este caso, una melanoniquia, pues de un color ya marrón, que parece bastante homogénea, bastante regular, aunque si os fijáis afecta a más de un tercio de la lámina ungueal, pero después en el pulpejo
de la mano, pues veis estas manchitas que son bastante sutiles, o sea, es leve, pero eso es un signo de Hutchinson, es decir, el melanoma ya se está extendiendo a la piel y cuando ya aparece esto, generalmente van a requerir amputación, porque ya es un melanoma más avanzado. Y luego la F es de antecedentes familiares o personales. Si el paciente él mismo ha tenido un melanoma o en su familia ha habido melanomas, pues también tenemos que tener un índice de sospecha mayor, ¿vale? Entonces, en niños, como os he dicho, generalmente no nos preocupamos. La mayoría de las melanoniquias son nevus benignos. El melanoma es excepcional, es rarísimo, y entonces todos estos signos que hemos dicho, o sea, este algoritmo, pues no nos es tan útil, ¿vale? Obviamente, si el niño tiene muchos antecedentes de melanoma y es una lesión que está cambiando muy rápido o que es muy fea, pues igual sí que vamos a plantearnos hacer una biopsia. Pero en general el aspecto de la melanoniquia no es útil, porque pueden ser lunares muy feos. En este caso, en los casos de abajo, veis, pues una melanoniquia longitudinal muy pigmentada, ¿vale? Esto es un nevus y además os fijáis que parece que tiene signo de Hutchinson, es decir, que se extiende a la cutícula. Pues esto, bueno, no lo he desarrollado más por no liaros, pero esto se llama pseudosigno de Hutchinson. Y esto es por transparencia de la cutícula. En lesiones muy pigmentadas, ¿vale? Pues se puede ver un poquito de pigmento a través de la cutícula, pero no está en la cutícula. Si tú la levantas, verás que la cutícula está bien, que es por la transparencia, ¿vale? Esto es el pseudosigno de Hutchinson. En la imagen de la derecha, pues lo mismo, una banda pues que cumple criterios de lesión, digamos, si lo vemos un adulto, pues nos haría sospechar. Una banda ancha, o sea, es más de 3 milímetros, o ya empieza a ocupar un tercio de la uña, tiene varios colores, ¿vale? Algunas líneas no son muy paralelas, ¿vale? Los bordes están difuminados, pero bueno, este era un niño de 12 años y era un nevus, ¿vale? En general, niños menores de 12 años nos quedamos súper tranquilos. No, sería rarísimo que fuera un melanoma, ¿vale? De 12 a 18, si es muy feo, pues sí que nos planteamos biopsiar, ¿vale? Incluso veis esta imagen de aquí, de la derecha, esto en un adulto, pues sería un melanoma clarísimo. Pues esto era un nevus también, un nevus de la matriz, en este niño pequeño. Con lo cual, en resumen, en los niños nos quedamos más o menos tranquilos y hacemos controles periódicos. Solo haremos biopsia en casos pues muy excepcionales, antecedentes familiares, crecimiento muy rápido, ¿vale? Toda la uña negra, entonces sí. Y en adultos todo lo contrario. Ante la mínima duda hacemos biopsia o derivamos, ¿vale? Ante una banda longitudinal en un solo dedo que ha aparecido en la edad adulta, pues sospechar. Sobre todo cuando tenga antecedentes de melanoma o sea de ascendencia de piel oscura, los primeros dedos, tanto de la mano como del pie, el aspecto de la banda, si el color y la forma son irregulares y sobre todo colores marrón y negro, y también los cambios, ¿vale? Aparición o cambio rápido o ausencia de cambios. Y vamos a ver 4 cosas de cómo manejamos un poco el melanoma. Lo primero es diagnosticarlo y para eso hay que hacer una biopsia. Lo más importante es que la biopsia tiene que ser de la matriz. Donde están los melanocitos es en la matriz. La biopsia del lecho no nos va a ser útil, ¿vale? Entonces siempre hay que coger de la matriz. Cuando la banda está en un lado, es lateral y es finita, la forma más útil de hacer la biopsia es una biopsia lateral longitudinal, que es la biopsia de la derecha, que veis, la zona D de la imagen. Esta es la mejor pieza para el análisis histológico, es la que más le gusta al patólogo porque incluye todas las estructuras, ¿vale? Incluye lámina ungueal, incluye pliegue, incluye matriz y también para cortarla es mejor. Y la técnica también de operar es más sencilla. En el resto de casos, cuando sea una banda pues, que está en la zona media de la uña o una banda ya muy ancha, pues sí que hay que levantar la uña y hacer una biopsia de matriz, que ahora veremos que no tiene que ser muy profunda, ¿vale? Entonces, en la biopsia lateral longitudinal, como hemos dicho, se coge lámina, pliegue, matriz, ¿vale? Se coge todo. Entonces, lo importante de esto es hacer un diseño en S itálica que se llama, como veis en la imagen, incluyendo el asta lateral de la matriz. Sobre todo, sabéis que en el dedo gordo las astas de la matriz llegan bastante lateral y bastante proximal, entonces es importante llevarnos todo porque si dejamos ahí un trocito de matriz, luego eso
le va a producir uña y le va a producir espículas que le van a doler bastante al paciente. Aquí os pongo un ejemplo. Esta paciente no era una sospecha de melanoma, pero bueno, era una sospecha de enfermedad de Bowen. Tenía esa distrofia ungueal en el lado de la uña durante meses de evolución que no se curaba, que se veía así, y ya le había aparecido también esa manchita marrón. Entonces decidimos hacer una biopsia. Como veis, pues eso, como un diseño en S, ¿vale? Para llevarnos a matriz, y luego eso, pues se cose. El postoperatorio es relativamente bueno, y luego el resultado final, pues es aceptable, ¿vale? Le queda la uña un poquito más finita, pero, o sea, un poquito más estrecha, pero funcionalmente está bien. En el resto de casos, pues coger una biopsia de la matriz, ¿vale? La biopsia no tiene que ser profunda, es decir, es mucho mejor que sea una biopsia fina. Se ha comprobado que con menos de 1 milímetro de espesor es suficiente para hacer un buen análisis histológico y así evitamos que deje cicatriz. Cuanto más fina, menos cicatriz va a dejar, ¿vale? También es mejor hacerla transversal, es decir, hacerla horizontal y no hacerla en vertical porque también va a dejar menos cicatriz. Y cuanta menos matriz proximal cojamos, también menos cicatriz va a dejar, por lo que decíamos antes de que la matriz proximal produce la superficie de la uña. Entonces, siempre mejor coger de matriz distal. Esta sería un poco la técnica del afeitado que llamamos, que es coger una biopsia muy finita, ¿vale? Vamos a ver cómo podemos levantar la uña, que hay varias técnicas. Puede ser en avulsión vertical, que se denomina también en capo de coche, aunque esta la usamos más para las manos, porque la uña es más finita. Entonces se levanta la uña, se coge la biopsia y se vuelve a colocar la uña, ¿vale? Para que, pues bueno, evitar infecciones como a modo de apósito. Se intenta mantener todo lo posible, aunque esta uña obviamente está muerta, o sea, le va a tener que crecer una nueva, pero se intenta mantener, ¿vale? Aquí os pongo un vídeo de una biopsia por afeitado. En este caso, pues levantamos la uña, pero como era muy finita, pues se soltó. Entonces la quitamos y luego la volvemos a poner. Se hace una incisión como elíptica, intentamos que sea transversal. Este es un bisturí especial que usan los oftalmólogos que se llama cuchillete, que es útil para cuando el campo es muy pequeñito. Entonces, eso, una biopsia muy finita, de 1 milímetro más o menos. Y nada, luego se vuelve a colocar la uña y se pone un apósito un poquito compresivo. Sangra un poco, pero luego al día siguiente ya está, no se dan puntos ni nada. Paso ya. Otra técnica es abulsión lateral. O sea, en este caso no lo levantamos hacia arriba, sino que se levanta de forma lateral, se enrolla la lámina. Esto los americanos le han llamado en lata de sardinas, ¿vale? Y pues aquí os pongo un ejemplo. Este paciente pues tenía esta melanoniquia que, bueno, era bastante sospechosa. Veis que es un color marrón negro, o sea, casi negro, incluso un poco azulado, que es más de 3 milímetros, ¿vale? Que además tiene una primera banda muy pigmentada, pero si os fijáis luego tiene otra banda pequeñita más difuminada, ¿vale? De nuevo, aquí parece que tiene signo de Hutchinson, pero no es Hutchinson, eso sería pseudo Hutchinson también, porque es la cutícula, ¿vale? Pero bueno, primer dedo del pie, adulto de 50 y pocos años, no recuerdo, entonces sospechoso, ¿vale? Aquí hay que hacer una biopsia, entonces desenrollamos, o sea, enrollamos la lámina hacia lateral, reflejamos un poco los pliegues y ahí en la matriz pues veis el pigmento, ¿vale? Y en este caso pues salió que era benigno, que era una hiperplasia melanocítica. También a veces en pacientes de piel oscura la hiperplasia, o sea, la activación, la proliferación benigna puede ser también muy pigmentada, ¿vale? Y esta es la evolución a los 2 meses. Como veis, pues eso, luego se vuelve a colocar la uña, ¿vale? La zona, pues en ese momento le queda un poquito así distrófica, pero luego se vuelve a crecer y ya está. Pero es mejor volver a poner la uña siempre. Y luego tendríamos avulsiones parciales, ¿vale? Sería como cirugía menos invasiva. No levantando toda la uña, sino solo una parte. Puede ser lo mismo, lateral o puede ser vertical. En este caso, veis aquí una avulsión parcial lateral. Lo mismo, como en lata de sardinas,
pero no levantando toda la uña. Con un alicate de uñas se corta la línea que veis aquí, ¿vale? Se refleja un poquito el pliegue, se levanta, se hace la biopsia. Recordad que mejor hacerla transversal, ¿vale? Una incisión elíptica, y luego se vuelve a colocar la uña. Y en este caso sería una abulsión parcial vertical, con una técnica en ventana que se llama. La ventana se puede hacer hacia la cutícula o hacia el otro lado, ¿vale? En este caso la hicimos hacia el otro lado. Esto era una paciente también que veis tiene esta melanoniquia, esta banda, que, bueno, no tenía muchos datos de sospecha. Una banda fina, de color marrón claro, grisáceo, con líneas paralelas, ¿vale? El problema es que le había crecido. A esta paciente, pues como os he dicho, sí que conviene hacer un seguimiento periódico, la estábamos siguiendo una vez al año, y en una de las revisiones pues vimos que la mancha había crecido, se había ensanchado, con lo cual pues le cogimos una biopsia, ¿vale? Esto con el bisturí pues se hace las incisiones, luego se levanta la lámina y se coge la biopsia. Es un poquito, técnicamente es un poquito más complicada, ¿vale? Pero bueno, luego el posoperatorio también es mejor. Aquí os pongo un vídeo. Esto ya es una vez cogido la biopsia, ¿vale? Se levanta la ventanita. Recortar esa zona de la uña a veces es complicado porque el dedo gordo del pie la uña es bastante gruesa. Lo que yo suelo hacer es, antes de la cirugía, ponerle una gasa con agua durante 15 minutos para que se reblandezca, y luego es un poquito más sencillo, ¿vale? Entonces, pues bueno, luego se levanta, se coge la biopsia, se vuelve a cerrar la ventana y se vuelve a poner el pliegue. Se dan un par de puntos en los laterales del pliegue y en la uña no hay que dar ningún punto y ya está. Vale. Luego ya tenemos el diagnóstico de melanoma. ¿Cómo lo tratamos? Pues bueno, el melanoma, sabéis que hay un montón de guías para el melanoma cutáneo, está todo protocolizado, pero para el melanoma ungueal no está todo tan claro. No hay muchas guías, ¿vale? Ni hay protocolos claros de la NCCN y de la AJCC, que son como las entidades que hacen las guías clínicas del cáncer. Y además, el melanoma ungueal tiene peor pronóstico, porque siempre suele haber un retraso diagnóstico, ¿vale? Entonces, una vez que se ha diagnosticado, muchas veces ya es invasivo. Cuando es un melanoma in situ, es decir, melanoma que no pasa la capa basal, ¿vale? Un melanoma no invasivo, entre comillas, o cuando es un melanoma fino, aunque no hay una definición clara de qué es melanoma fino, por lo general lo consideramos fino cuando tiene un Breslow menor de 0,5 milímetros. El Breslow es el espesor del melanoma, lo que invade hacia la dermis, es el índice Breslow. Entonces, en estos casos, si es un melanoma fino, por así decirlo, ahora se recomienda más, se aboga más por una extirpación completa del aparato ungueal. Antes se hacía amputación siempre en el melanoma ungueal, ahora se tiende a ser más conservador, sobre todo cuando afecta a los dedos de la mano o cuando afecta al primer dedo del pie, para preservar la funcionalidad del dedo. Los márgenes tampoco están claros. En general, melanoma in situ se le da 5 milímetros, melanoma ya invasivo pero fino, pues 1 centímetro, ¿vale? Cuando ya es un melanoma grueso o tiene otros factores de mal pronóstico, en general se hace una amputación, ¿vale? del dedo, o una desarticulación de la falange, si es, bueno, depende del dedo, ¿vale? Pero esto ya sí que se hace en el comité de tumores, pues van al centinela, prueba de imagen, PET-TAC, ya es más complicado, ¿vale? Os pongo un ejemplo de la extirpación del aparato ungueal, ¿vale? Además es un paciente reciente que operamos el mes pasado en el hospital. La foto de la izquierda, perdonad, que es muy mala foto, pero es de la propia paciente, ¿vale? Porque era una paciente de otro centro, tenía esta mancha, esta melanoiquia longitudinal en el dedo, que le estaba ensanchando, le hicieron una biopsia, le quitaron toda la uña y sale de melanoma in situ. Entonces, ya la imagen del centro es el día de la cirugía. Aquí era un melanoma in situ, es decir, no invasivo, entre comillas, y se hace una extirpación completa del aparato ungueal. Se le da un margen, como veis, pues un poquito más de 5 milímetros desde los pliegues laterales, ¿vale? El diseño, igual que en la biopsia lateral longitudinal, hay que hacerlo un poquito para coger las astas laterales de la matriz.
para que luego no tenga estípulas y no le duela. Se quita todo el aparato ungueal, despejando por hueso, y luego para disminuir el defecto quirúrgico se dan 4 puntos en las esquinas, ¿vale? Se dan ahí 4 puntitos. Veis que disminuye bastante el tamaño del defecto quirúrgico y esto hace que cierre mejor. Se puede dejar cicatrizar por segunda intención, que también queda bien, o se puede hacer un injerto, como en este caso, ¿vale? Bueno, y ya para terminar, como resumen, pues quedaros con que en niños es excepcional el melanoma ungueal, ¿vale? Entonces, generalmente lo que vamos a hacer es un control periódico de la melanoniquia, tranquilizar pues a los padres y también tranquilizarnos nosotros, salvo que sean casos pues muy evidentes, ¿vale? Sin embargo, en adultos, la forma más frecuente de melanoma ungueal es la melanoniquia longitudinal, aunque solo un 5 o 10% de estas corresponden a melanoma, ¿vale? Si el pigmento no es longitudinal, si es grisáceo, si es en varios dedos, en ese caso es poco probable que sea maligno. Pero si es una melanoniquia longitudinal en un solo dedo, de aparición reciente y sobre todo con los factores que hemos explicado, con los aspectos clínicos que hemos explicado y de aparición en la edad adulta, entonces sí que siempre debemos estar atentos para descartar un posible melanoma. Y bueno, pues eso es todo. Muchas gracias a todos y espero que os haya sido útil. Yo creo que voy a dejar de compartir ya. Bueno, pues muchísimas gracias, Juan, por tu charla. Ha sido, a mi parecer, interesantísima. Ha habido varias cositas que yo tenía mal, mal entendidas, que me han venido francamente bien. Y si te parece, pues vamos a pasar al turno de preguntas, que tenemos Sí, algunas preguntas aquí de los compañeros. Vamos a ver, en primer momento, un compañero que se identifica como asistente anónimo, si os pido por favor que se os podéis identificar con vuestro nombre y apellido, será mucho más cómodo para todos. Nos dice, hola, buenos días. La melanoniquia del cuarto y quinto dedo por fricción, si desaparece esa fricción, desaparece la melanoniquia con el tiempo. sí, en general sí. Sí, sobre todo en verano, por ejemplo, cuando llevan calzado abierto, suele desaparecer. En general, en los casos que son por activación melanocítica, como cuando es por fármacos, si desaparece el desencadenante, suele desaparecer. A veces igual no desaparece del todo o se hace más un color más claro, pero en general sí. De acuerdo. Marta Pérez Vide nos dice si puede repetir la medida del melanoma fino invasivo. O sea, el melanoma in situ es aquel que no sobrepasa la lámina basal y no es invasivo en teoría. Y luego cuando ya sobrepasa la lámina basal es un melanoma invasivo. En general, en la piel, melanoma fino es cuando es menos de 0,8 milímetros de Breslow, pero en la uña no está tan claro. Entonces, o sea, no hay una medida establecida. Pero bueno, en general, menos de 0,5 sí que lo consideraríamos fino. Entre 0,5 y 1 milímetro, pues bueno, como digo, es que es más complicado el tema del melanoma ungueal y siempre se debate con más especialistas, con el cirujano general, para ver cómo, o sea, se debate en el comité de tumores para ver qué se hace. Y también depende del dedo, sobre todo. Si es un dedo por ejemplo, los 3 primeros dedos de la mano y el dedo gordo del pie, siempre se tiende a no hacer amputación. Vale. Vamos a ver. Otra pregunta de Marta Pérez. Dice, ¿cuál es la mejor zona donante para el injerto de lecho ungueal y en qué condiciones se toma? Pues la zona de delante, bueno, una que no sea fotoexpuesta para que esa piel no tenga ya fotodaño y que se pueda cerrar bien. Se puede coger, pues, por ejemplo, de la zona inguinal, que es una piel que no le ha dado el sol y que está bien. Se puede coger también de la zona del bíceps. Se puede coger de muchos sitios el injerto, la verdad, pero una zona que luego te vaya a cerrar bien el injerto y que no esté fotoexpuesta. Y las condiciones, pues nada, o sea, se mide el defecto,
Luego, con una regla, en la zona donante pues se mide, se saca un injerto fino que incluya epidermis y dermis, pero no, o sea, es un injerto de piel total, no es injerto de piel parcial, que esto se hace con el dermatomo. Y, y luego se pone ahí y se cose. Se pone como nosotros lo ponemos con una esponja, o sea, lo importante es que tiene que estar o sea, comprimido para que el injerto, la piel no se separe, porque si no se pierde. Lo ponemos con una esponja atado con hilos durante 2 o 3 semanas y luego se quita. Muy bien. Nuestro compañero Antonio Luis Mora nos pregunta cuál sería el signo clínico, a ver, perdón que se ha movido, cuál sería el signo clínico para diferenciar un fibroma y el papiloma ungueal. El onicopapiloma, bueno, o sea, son distintos. El fibroma ungueal va a salir sobre todo del pliegue ungueal y es una masa pues así como rosada y ovalada, o sea, y como una perla. Y el onicopapiloma es que o sea, el onicopapiloma no es una verruga viral. Le han puesto ese nombre, o sea, no es un papiloma. Le han puesto ese nombre porque se parece, porque en la histología tiene papilomatosis. Pero es un tumor benigno que sale de la matriz distal y que va avanzando, y por eso tiene el nódulo queratóxico que se ve en el borde libre, en realidad es todo lo que ha ido arrastrando mientras va avanzando, es toda la creatina que va arrastrando. Pero son distintos. El onicopapiloma es una banda, o sea, suele ser una banda rosada, eritroniquia, con el nódulo queratóxico, y luego también suele producir como una fractura en V en el borde libre de la uña. Y el fibroma ungueal pues suele salir más de la cutícula, del pliegue. Sí, nuestro compañero José Manuel Sánchez nos dice que si puedes explicar la diferencia entre el signo de pseudo Hutchinson y micro Hutchinson, si lo hubiera. Y muchas gracias por la ponencia. Ya, es que es complicado eso, porque tampoco nos ponemos de acuerdo nosotros en cuál es micro Hutchinson, pseudo Hutchinson. En teoría, el pseudo Hutchinson no indica lesión maligna, y eso suele ser una pigmentación por otra causa, y lo más frecuente es que sea como por transparencia de la piel. Y luego el micro Hutchinson sí que en teoría es un signo que nos puede indicar malignidad, pero es aquel que se ve solo con el dermatoscopio, o que es muy, o sea, que es muy pequeñito, que clínicamente casi no se ve. Pero también hay signos de Hutchinson que no es maligno, o sea, es un tema ese complicado. Y ya te digo que no nos ponemos de acuerdo tampoco los dermatólogos en ese tema, pero bueno, lo importante es quedarse con el signo de Hutchinson, que es lo más importante cuando se ve clínicamente, que ya invade la piel, tanto periungueal como el hiponiquio. Muy bien. Y Mercedes Lora López nos pregunta, buenos días, si el nebus se presenta en menores de 16 años, ¿se mantiene con los años o puede disminuir en intensidad? Gracias. Vale, o sea, en general en los niños suele disminuir, suele mejorar los nebus de la matriz, suele mejorar, sobre todo cuando aparecen a temprana edad. Con menores de 16, pues lo más probable es que también, que vaya atenuándose con la edad, pero es posible que no se atenúe y que se quede así. Pero bueno, si vemos que no hay cambios, no crece, no se ensancha ni nada, pues bueno, como cualquier lunar en la piel, ir controlando y no tiene por qué ser malo. Pero en general sí, se van atenuando. Muy bien, seguimos. Alicia Gavillero Martín nos pregunta, bueno, en primer lugar, felicitarle por la charla, me ha parecido brillante su intervención. Una pregunta, Muchas gracias. ¿qué claves clínicas y dermatoscópicas nos da para diagnosticar lo más precozmente posible un melanoma amelanótico del aparato ungueal? Antes de verlo, porque ya se ha avanzado y de distrofia. Nada, es que no se puede. O sea, el amelanótico es una sorpresa. Dermatoscópicamente no tiene signos y tampoco está pigmentado. Es muy complicado y por eso el amelanótico casi siempre se diagnostica tarde. Mm, Es que o sea, es muy complicado. Ni nosotros, o sea, a quien le toque, pues es lo peor, porque no tenemos ni signos clínicos, ni dermatoscópicos, ni nada. Puede ser muy variable, pero en general, quedaros con que una distrofia
de la uña que vemos que no cura, que no sabemos por qué es, al principio pues la podemos ver en una primera consulta y podemos decir, bueno, pues esto ha sido por una paroniquia o por un traumatismo, pues le damos una revisión. Si vemos que no se cura, pues sí que hay que estar atento. La melanótico en la piel pues suele ser un tumor rosado, a veces rojo, y sí que con dermatoscopia podemos ver vasos polimorfos, que en la uña, pues bueno, quizás es lo único que nos podría alertar. Si con la dermatoscopia ves vasos sanguíneos, o sea, vasos muy finitos, pero rojos, o sea, rojos intensos y polimorfos, como muy irregulares. Pero es muy complicado. El melanoma melanótico es otro mundo. Por suerte, es muy poco frecuente, ¿vale? Muy bien. Otro usuario de Zoom nos dice, buenos días, ¿la abulsión total de la uña la recomiendas en alguna ocasión en melanoniquias como onicomicosis que no responden a tratamiento de barniz sistémico? Sí, si no respondes en general en uñas que están muy engrosadas, es verdad que las lacas pues no van a funcionar y a veces antifúngicos orales tampoco. Entonces, pues sí, se puede hacer abulsión quirúrgica o abulsión química con el micromotor que utilizáis, pues también. Y aparte, a ver, si la haces quirúrgica, pues también por lo menos confirmas que no es nada malo, que son hongos. Entonces sí se puede hacer. Yo lo intento evitar siempre que se puede, la abulsión, pero bueno, hay veces que sabes que no van a funcionar los antifúngicos. Vale. Rosario Correa nos pregunta que si en adultos siempre se biopsia ante signos de alerta o si se realiza alguna fase de observación de evolución. Pues en general, o sea, si ya en la primera consulta que lo ves y que sospechas algo, pues mandar a biopsiar. Si no, hacemos una revisión. Se acepta que para el melanoma, o sea, por ejemplo, en la piel también, cuando vemos un lunar así feo, pero que no está para quitar todavía, una revisión en 3 meses, no más tiempo. O sea, si tienes dudas y no le quieres hacer biopsia, pues no le veas en un año, porque igual en un año ya se ha extendido el melanoma. Entonces, en 3 meses. Si le citas muy pronto, si le citas en un mes, no vas a ver cambios. Si le citas en un año, puede que ya sea tarde. O sea que por lo general se acepta que son 3 meses la revisión para ver cambios. Y si en esa revisión ves que ha cambiado, pues ya le haces la biopsia. Muy bien. Alicia Gavillero Martín nos vuelve a preguntar, vemos mucha patología de hongos por MOS y había leído que no dan un patrón dermatoscópico irregular en SPICE, sino que pueden presentar borde proximal más definido. ¿Qué clave nos das para diferenciar estas infecciones por MOS con las dermatoscopias? Ya, es que es verdad que cuando no son dermatofitos puede ser más complicado. O sea, Aspergillus, Fusarium, todos estos, pues a veces pueden dar también formas como incluso más inflamatorias con paroniquia. Y bueno, pues la dermatoscopia no es tan sensible en esos casos, pero pues ahí sí que no es útil el cultivo o prueba, o sea, o ensayo-error, o poner también tratamiento y ver si lo mejora o no. Y ahí es más complicado. Vale. José Manuel Sánchez nos pregunta que en melanoniquia racial, ¿el signo de Hutchinson tiene la misma validez o puede darse y ser benigno? Pues buena pregunta. Siempre, vamos, el signo de Hutchinson, siempre que lo veamos, nos debe alertar. En general, o sea, claro, si tiene una melanoquia racial puede tener también lunares, pero sería muy raro que le salga la melanoquia y un lunar en la cutícula, por ejemplo. O sea, si se ve, sí que nos debe alertar. Otra cosa es que el paciente pues también tenga lentigos solares, tenga manchas del sol. Pero sí, si vemos que una banda se extiende luego a la piel, ahí sí que es sospechar. Muy bien. Amaya Iyarri García nos dice, buenos días, encantada con la exposición. Quisiera saber qué tratamientos se dan cuando ya se extirpa un melanoma ungueante. ¿Algún tratamiento sistémico aparte? Gracias. Eso depende del Breslow. Si es un melanoma in situ, es suficiente con la cirugía, con la extirpación en bloque y ya está. Se hacen revisiones y no hay que hacer nada más. Cuando ya es, pues eso, invasivo,
extirpación en bloque y a veces hay que hacer ganglio centinela y depende del ganglio centinela. O sea, si está solo en la uña, no se dan otros tratamientos, salvo, bueno, ya digo que si en el comité pues, es muy invasivo y se decide luego dar otro tratamiento, pues sí. Y ya, por ejemplo, pues sale ganglio centinela positivo, cosas así, pues sí que se da quimioterapia, sobre todo inmunoterapia, que es lo que actualmente se utiliza para el melanoma. Quimioterapia clásica ya no se utiliza casi. Muy bien. Vale. Manuel Ruiz Lillo nos dice: hola, buenos días. ¿A qué se deben los pigmentos melanocíticos en la población africana o de raza negra? Entiendo que se refiere a las lesiones pigmentadas. Es decir, ¿por qué prevalece en dicha población? ¿Por factor genético, alimentación, componentes vitamínicos, etcétera? Muchas gracias y saludos. Es genético, o sea, igual que tienen más melanocitos y más activos en la piel, pues tienen también más melanocitos en las uñas. Sí, es Vale. genético. Otro asistente anónimo: ¿consideras que el tratamiento oral para la onicomicosis resistente es eficaz? Sí, o sea, vamos, sí. El antifúngico oral es lo más eficaz. Terbinafina y traconazol, lo más eficaz. Siempre es mejor combinarlo con lacas, pero en casos, pues eso, más de 3 dedos o casos severos, con pastillas. Sí. Y vale, María Ángeles López Ruiz, que te da las gracias por la ponencia. Estoy viendo. En principio ya creo que no tenemos ninguna. Bueno, yo tengo un par de preguntas, si me permite. Sí. Lo primero que me ha quedado claro es el tema de que yo tenía el concepto de que nosotros siempre hacemos el cultivo por encima de la dermatoscopia. Y cuando has comentado que la dermatoscopia tiene mayor sensibilidad que el cultivo para el tema del diagnóstico, sobre todo de las lesiones fúngicas. Eso me ha cambiado un poquito los esquemas, me ha trastocado un poco. Entonces, no sé si nos podría explicar un poquito más acerca de ese tema. Sí, pues a ver, es que el cultivo, o sea, fundamentalmente tiene una sensibilidad del 50% más o menos, es decir, si te sale negativo, en el 50% de los casos es un falso negativo. Y eso casi siempre se debe a que se toman mal las muestras. O sea, cuando ves la onicomicosis, el hongo va avanzando, entonces se va comiendo la queratina, con lo cual el hongo que está vivo está siempre en la zona proximal, en el borde de avance. Y muchas veces no se recorta todo para coger de ahí, se coge de debajo de la uña, pero de la zona del borde libre. Y ahí el hongo ya está muerto. Entonces eso va a salir el cultivo negativo. Eso se reserva. O sea, nosotros solemos coger 2 muestras de la zona más distal, más del borde libre, que es hongo que está muerto ya. Eso lo mandamos para KOH, que es para la visión directa al microscopio, que eso permite ver las hifas, o sea, permite decir que hay hongos, pero no cuál. Y luego la parte proximal ya para cultivo. Pero aún así, aunque lo cojas bien, también puede salir negativo. Y entonces la Sí, es cierto. dermatoscopia, eso, tiene mucha sensibilidad, tiene un 90% de sensibilidad si ves varios signos. Y sobre todo lo que os he dicho de las líneas blancas y amarillas. O sea, si no ves el borde esticulado, el borde con espigas, pues eso, en un 90% de los casos no van a ser hongos. Nos sirve también para... la dermatoscopia tampoco sirve para confirmar. Hay muchos casos que una psoriasis también puede haber un borde esticulado, ¿vale? Pero si no ves ese borde, pues casi es probable que no sea una onicomicosis. Entonces también pues por el trabajo que lleva a coger el cultivo y todo, pues muchas veces no lo cogemos. Luego ahora también ha salido el test de antígenos por inmunocromatografía, que supongo que lo conocéis, que también te Sí. permite diagnosticar los dermatocitos, aunque no te diagnostica otros hongos. Que bueno, yo ese no lo he utilizado todavía, pero eso igual puede ser útil también con la dermatoscopia y con eso. Muy bien. Y otra cosa que también me ha cambiado bastante los esquemas, cuando hablas de la biopsia fina, nosotros siempre nos han dicho, o por lo menos a mí, el tema de la biopsia, que tratáramos de coger siempre o bien con un punch o bien haciendo una biopsia excisional y tratar de coger varias capas de piel para que el laboratorio de anatomía patológica tuviera una muestra lo suficientemente amplia
Pero claro, tú no hablas de una biopsia fina y en superficie. Entonces, ese tema pues, a mí me Sí, ha dejado un poquito descolocado. o sea, como primera biopsia, o sea, para el Ujú. diagnóstico, hombre, si vemos claramente que es un melanoma, pues ya sí que coges una biopsia buena. Pero en melanoniquias, así que tienes dudas, lo que se ha visto es que como si es melanoma, es un melanoma muy fino, pues Ajá. vamos, hubo un estudio que con muchos, bueno, con muchos no, con 30 o 40 pacientes, que vieron que con biopsias de 1 milímetro era suficiente, porque el espesor medio del melanoma era de 0,08 milímetros, algo así. O sea que en casos de melanoniquia así, pues tontorrona, con una, con un afeitado es suficiente y así además no le dejas cicatriz. Muy Y bien. luego siempre recomiendan esto la verdad que no sé muy bien por qué, no sé si por la disposición de las células o algo, en la matriz recomiendan hacer una excisión, horizontal y luego en el Ujú. lecho sí que vertical. Esto la verdad que no sé la razón exacta, pero es lo que dicen en los libros. Entiendo que será Juan, por no alterar el crecimiento de la uña o Sí, supongo. alguna historia así, probablemente. Juan, mira, hay otra pregunta por aquí. Dice, cuando intervienes, la pregunta le dice Gavillero, cuando intervienes onicopapiloma y onicomatricoma, ya que salen de matriz distal, para que no quede cicatriz, ¿debemos de extirparlos de forma superficial y limitándonos a matriz distal? ¿Así no queda después cicatriz? Sí, bueno, el onicopapiloma sí que suele ser de la matriz distal y se intenta también hacer una extirpación pues finita y lo menos posible. Pero bueno, esto en realidad, cuando levantas la uña, pues ves dónde está el tumor. Si está en la matriz proximal, pues bueno, pues tienes que coger de ahí. El onicomatricoma muchas veces sí que va a dejar una pequeña distrofia, pero el onicopapiloma en general no, porque haces una extirpación así eh, longitudinal y en general luego queda bien. Es verdad que siempre se intenta coger lo menos posible de matriz proximal y a veces pues te quedas corto y luego le puede volver a salir. Pero bueno, en los tumores depende también de lo que ves. Si se ve bien, pues quitas lo que se ve y si no, pues a veces pues te lo imaginas lo que quitas, porque a veces el único papiloma en la matriz no se ve muy bien. Y hay otra cosa que nos preguntaba Marta Pérez, bueno, no, yo creo que ha sido la más activa en sus Sí. preguntas. Te voy a lanzar tres que son, dice, ¿cuál es el protocolo de duración a dermatología urgente por melanoma? Porque a veces donde vivimos la lista de espera es muy larga. Bueno, esa si quieres la puedes responder. ¿Cuál Vale, sería el pues protocolo de derivación urgente? Pues eso es derivar al médico de familia y los médicos de cabecera tienen un sistema, bueno, estoy seguro que en Andalucía también, aquí en la Comunidad de Madrid, es un sistema que cuando es una sospecha de tumor maligno, vamos, es en menos de 15 días la derivación. Entonces sería pues que fuera a su médico de cabecera. Pero bueno, esto sería si hay una sospecha muy alta. Si no, pues se le puede ver eso en 3 meses, que tampoco. Bueno, o sea, Vale. si es una sospecha muy alta, pues sí que le deriven como sospecha de malignidad. Vale, dice, ¿es útil la ecografía para valorar melanoniquias? No, en principio no, salvo que sea, o sea, si es un onicomatricoma o otro tumor que sí que se manifieste como con un En nódulo, una volumen. masa, pues sí, pero en lesiones melanocíticas, No tiene sentido. que yo sepa, no, por ahora no. Luego pregunta algo, dice, ¿y la tomografía de coherencia óptica se está usando en España? Se está usando, vamos, sé que en Barcelona, en el Clinic, lo están usando, pero con investigación. Todavía no se usa y la verdad que parece que no es súper útil tampoco. Que es, comparado con la ecografía, tampoco es muy útil. O sea, lo usan mucho en oftalmología, pero en derma todavía no. Yo creo que había aquí alguna más. Sí, bueno, nos decía que Sí, si mira, podías aclarar un poco la diferencia entre líneas blancas y amarillas en spike dentadas, en onicomicosis y en psoriasis, que yo creo se pueden confundir, ¿no? Sí, o sea, en psoriasis no solemos ver esas líneas. Psoriasis el borde suele ser más ondulado y, y la mancha, la onicolisis suele ser pues de color más blanco,
bueno, blanco amarillento, y el borde asalmonado, que se llama, que es la mancha de aceite, un borde así como anaranjado o asalmonado, pero no suele tener ese borde dentado. Pero es verdad que puede haber también pacientes con psoriasis y con onicomicosis a la vez. O sea, tanto la onicolisis mecánica como la psoriasis de las uñas predispone también a tener onicomicosis, porque al final te produce una onicolisis. Y yo creo que ya por último sería, ¿qué opinas de la utilización del láser para el tratamiento de onicomicosis? Algo que ha estado así como un poco de moda. Yo personalmente no lo uso, porque como o sea, funcionan los tratamientos antifúngicos, pero bueno, Sistémicos. es verdad que de cara a la medicina privada, o sea, las clínicas privadas, pues bueno, puede ser otra herramienta más, pero yo no lo usaría nunca en monoterapia. Si acaso, pues le pones tratamiento antifúngico y además, pues puedes utilizar Fuerzas. los láseres. Pues bueno, eso sí, pero en monoterapia no lo usaría. Muy bien. Pues yo creo que después de 1 hora y media y yo creo un éxito porque hemos llegado a 150 asistentes. Así que yo creo que Muy bien, yo tengo que último. felicitar personalmente a doctor Jiménez Cagüe porque es una exposición francamente amena, muy entretenida y que nos ha aclarado un montón de cositas que a mí personalmente me van a venir estupendamente. Yo entiendo que a la mayoría de compañeros también. Así Pues es. muchas gracias. Me alegro mucho que se haya sido útil. Sí. Pues yo creo que podemos ir acabando y sí que podemos adelantar que le hemos solicitado al doctor Caué que nos presentara en un futuro pues, un webinar sobre diagnóstico de onicomicosis por dermatoscopia, ¿no? Y bueno, si fuera tan amable, pues le agradeceríamos que nos Gracias. Ahora que nadie nos presentara, escucha. ahora que nadie nos escucha. Sí, sí. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia y que paséis buen fin de semana. Bueno, pues igualmente, muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Venga, Juan. buen fin de semana. Adiós. Muchas gracias. Hasta luego, adiós. Hasta luego.